Aquí, HIWX Santiago, en 90.5 FM. Esta es la nueva Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, gentiles amigos oyentes, muy buenos días. Capacidades al Límite está en el aire por Éxito 90.5 FM en su emisión número 14, 7 de diciembre del año 2024. Capacidades al Límite es una producción de la licenciada Ana García, el licenciado Ramón Gil, José Fernández, Sergio Almonte, y bajo la dirección técnica nos acompaña siempre Nilson Medina. Hoy tenemos una entrevista como todas las que hacemos, un banquete para aprender, para facilitar, para buscar espacio. Tenemos hoy a la doctora María Teresa Peña, neuróloga, una más de la provincia de Duarte, la provincia histórica, cuya capital provincial es San Francisco de Macorís. Contenido nosotros esperamos resulta interesante dentro de Capacidades al Límite hasta las 10 de la mañana. Por aquí está el hombre de Panorama Actual, el hombre que ya usted sabe, arranca comentarios a granel. El hombre, está pegado el hombre, el licenciado Ramón Gil, mi amigo, mi hermano, mi querido profesor. Buenos días, Ramón. Buenos días, Sergio. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días a la licenciada María Teresa Peña García, que nos acompaña para la entrevista principal del día de hoy. Buenos días a Ana y a José, que ya vienen, que están aquí, nos acompañan en unos minutos. Bienvenidos una vez más a su programa Capacidades al Límite. Bien, Ramón, tú sabes que antes de entrar, ya llegaron los muchachos aquí, sí. Llegó la licenciada Ana García y el compañero y amigo y hermano José Fernández, que está, bueno, José va a tener que quedarse en su casa un tiempo. Y excúseme, Anita, que usted es la productora general del programa, que diga esto en el aire, pero José va a tener que dejar de hablar el par de días, para que se me sane el hombre. Sí, yo creo que sí. Lo quiero sano, sanito, ¿eh? Tenemos creo... que... Ay, no, porque tengo que hacer un recorrido. Yo creo que sí. Buenos días. Buenos días, Ana, buenos días. ¿Cómo te sientes? Para todos los radioescucha, buenos días, Sergio. Buen día, Ramón. Buen día, María. Bienvenida. Ana, ya hemos, bueno, tú sabes, ya hemos introducido la parte de Capacidades al Límite en su emisión número 14. Y dentro de las informaciones generales, que tú también vas a hacer tu aporte, porque vamos a hablar de la jornada de sensibilización y concienciación que originó el Centro de Capacitación para Ciegos, Secapsi, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró el pasado día 3 de septiembre, los días 3 y 4. De diciembre. De diciembre, sí. Sí. Médicos del Centro Integral de Evaluación, Diagnóstico y Seguimiento, pues, psicólogos, se pusieron sobre diversos aspectos, salud mental, espectro autista, salud física también. Hablaron de los niños, en fin, bueno, una jornada muy fructífera. Sí, realmente nosotros nos quisimos enfocar en lo que es la discapacidad mental, porque es un colectivo dentro de el mismo de la discapacidad que es poco mencionado, porque la gente habla de lo que ve, pero realmente el mundo está lleno de personas con discapacidad mental e intelectual también. Entonces nos enfocamos en lo que es el trastorno depresivo mayor, que es muy importante. Muchas personas que padecen de este trastorno
tienen una discapacidad y son vistos como enfermos. Y es bien difícil para la familia poder lidiar con todas estas cosas. Y el doctor Albert Moscoso pues orientó, habló de la importancia de cómo manejar el tratamiento, de la importancia de los mitos que se tienen con el tratamiento también, entre otros temas. No, y temas tan interesantes siempre como el tema de la audición, que siempre trata la doctora Madeline Rosario como una gran... Y Angeli Brito habló de la audición también. Y, o sea que realmente fueron temas muy interesantes. Y tú sabes, la inquieta Raquel Brito López con su exposición también magistral. O sea que fue una jornada bastante interesante, la cual nosotros siempre como institución esperamos que los compañeros, los amigos, tanto externos como internos, dentro de ese CAPSI, pues hayan tomado conceptos que le beneficien para el futuro. Es lo que ese CAPSI quiere. También, dime, Sergio, que los que no pudieron participar en la jornada están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, CECAPSI, así que la pueden ver a través de nuestro canal, porque son muy interesantes realmente. Hablamos también, usted hablaba del trastorno del espectro autista, Jordani Hilario trató el tema de los adultos con trastorno del espectro autista, porque hablamos de los niños, pero y cuando ese niño ya crece, se convierte en adulto, que ese niño quiere realizar una vida producto de los mismos avances que ha tenido con la terapia, pues muchos padres no saben cómo manejar, porque se quedan con la idea de que son niños y que no van a crecer. Entonces, esa parte también fue muy importante. Por eso, como dije al inicio, nos enfocamos en lo que tiene que ver con la discapacidad mental e intelectual, porque sabíamos que muchas instituciones iban a hablar de la discapacidad física, iban a hablar de la discapacidad visual, de la discapacidad auditiva. Quisimos hablar porque también pocas personas, pocas instituciones hablan de la discapacidad auditiva. Realmente hay muchos niños en las aulas con dificultades auditivas, al igual que con dificultades visuales. Muchos niños que son mal diagnosticados por personas, no voy a decir por psicólogos porque me iría como muy lejos, pero son diagnosticados por personas como niños con dificultades en el aprendizaje. Y obviamente tienen dificultad en el aprendizaje porque su dificultad auditiva no le permite tener un proceso de aprendizaje efectivo que pueda garantizar la adquisición del mismo. ¿Por qué? Porque ese niño, o sea, la dificultad auditiva está interfiriendo en su proceso. Entonces, fue muy importante que la doctora Madeline Rosario, tanto ella como Angeli, hablaran de las dificultades auditivas, y que los maestros, que importante decir que una gran parte de los maestros del Distrito Educativo 0805 participaron, y es muy importante que ellos se llevaran esos conocimientos y que puedan detectar, que les sirvan para detectar cuando ven un niño con esta condición, que quizá piensan que tal vez es un problema de aprendizaje o un problema conductual. Hasta el director del distrito se vio inmerso en... Sí. O sea, le puso atención a todos esos temas. Sí, muy, muy interesante. Así que, otras instituciones también realizaron actividades. Ahí está la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, que realizó su acostumbrada caminata. En esta ocasión, hizo una entrega, una ofrenda floral, y participaron mayoría de las instituciones afiliadas a FENADIT. Esto también fue el 3 de diciembre, el martes 3 de diciembre. La jornada nuestra fue el martes 3, que es el Día Internacional de la Discapacidad, y el miércoles 4, porque teníamos varios ponentes. Bien, ya para irnos a la primera pausa, ya que el titular de esta sección está un poco aquejado de su garganta, como informaciones generales que yo discutiré con mi amigo el próximo sábado. El gobierno ha seguido con su festival de préstamos. No se sabe hasta dónde van a llegar.
si nos van a vender a todo en definitiva. 1,000 y pico de millones de dólares otra vez. El presupuesto se aprobó con esas partidas, porque ahora hay que completar el presupuesto endeudándonos. Qué cosa, 1 billón y pico. No, yo no sé decir esa cantidad. Y el gobierno comenzó a repartir el sueldo 13. Así que cuídese, porque ya usted sabe, hay gente que anda en la calle trabajando, por ahí otros que andan buscando lo que no le pertenece. Así que vamos a la primera pausa y volvemos en breve con nuestra entrevista central con la muchacha de San Francisco de Macorís, la doctora María Teresa Peña, que me recibió muy cordialmente. Hoy fue ella que me recibió aquí en Éxito 90.5. Adelante, Nilson Medina. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, un placer saludarles. Les habla la doctora María Teresa Peña García. Soy especialista en neurología y medicina interna. Deseo expresarles a través de este medio el valor y la importancia que representa conocer e identificar de manera oportuna síntomas que sugieran una afectación al sistema nervioso central, ya que para nosotros tiempo es cerebro y debemos actuar en muchos casos de manera inmediata y oportuna para preservar el buen funcionamiento de tan importante órgano. Las enfermedades neurológicas pueden aparecer en cualquier etapa del desarrollo de un individuo, es decir, desde la niñez hasta la senectud. Entonces, ¿por qué es importante la neurología? En niños, la neurología es fundamental para entender y tratar condiciones que pueden afectar el neurodesarrollo cerebral. Si el sistema nervioso del niño no funciona de manera apropiada, puede ocasionar retrasos en el desarrollo y el correcto funcionamiento de este. Por ello, es importante la detección temprana de un problema neurológico que permita llevar a cabo un tratamiento oportuno y de esta manera disminuir la posibilidad de complicaciones a largo plazo. En adultos jóvenes, la neurología nos ayuda a identificar enfermedades que son discapacitantes como la esclerosis múltiple o los accidentes cerebrovasculares. Estos últimos son causa de gran morbimortalidad y discapacidad a nivel mundial. En el adulto mayor se agregan enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas y aquí englobamos las demencias como la enfermedad de Alzheimer o las demencias vasculares y los trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. La neurología nos proporciona estrategia para el manejo de estos trastornos, buscando preservar la calidad de vida y la independencia de los pacientes tanto como nos sea posible. Dicho todo lo anterior, te invito a visitarnos, ya que en CECAPSI contamos con un servicio de neurología a tus órdenes con el propósito de devolverte tu salud y mejorar tu calidad de vida. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0961. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, continuamos con nuestro programa Capacidades al Límite y me toca presentar a la doctora María Teresa Peña, que es nuestra invitada del día de hoy, y ella es especialista en neurología,
También tiene la especialidad en medicina interna y actualmente está cursando la maestría en neuropsicología. Y hoy ella nos viene a hablar del tema epilepsia, causa, tipo de crisis y manejo. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación, de verdad que encantada. Espero que las informaciones que daremos a continuación sean de utilidad para todo aquel que nos está escuchando. Esos pacientes que sé que muchos de los que nos escuchan padecen la enfermedad y muchas veces tienen dudas y en ocasiones no encuentran una respuesta. Doctora, para dar inicio ya a la entrevista en el día de hoy, ¿cómo está definida o qué es la epilepsia? ¿Qué es la epilepsia y cómo se define médicamente? Bueno, para hablar de epilepsia tenemos que definir lo que es una crisis epiléptica. Y una crisis epiléptica es una serie de signos y síntomas transitorios que ocurren cuando hay una descarga anormal en las neuronas cerebrales, ¿verdad? Eso es una crisis epiléptica. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que está dada por una predisposición a un paciente a tener crisis epiléptica, y esta crisis epiléptica tienen manifestaciones, repercusiones a nivel social, emocional y a nivel neurobiológico. Para definir epilepsia tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que sean 2 crisis no provocadas en un episodio mayor de 24 horas. Ese es el primer criterio para hablar de epilepsia. Segundo, que haya una crisis no provocada en más de 24 horas, una sola crisis, pero con un 60% de probabilidad de que se repita una crisis debido a que el paciente tenga alguna, vamos a decir, alguna situación en la parte estructural cerebral que predisponga a una crisis nueva, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, etcétera. Y la tercera situación que define epilepsia es que el paciente curse con un síndrome epiléptico. Digo lo que es un síndrome epiléptico para que entiendan, es una serie de, es un paciente en donde hay la aparición de crisis epiléptica, ya sean focales, generalizadas, asociado a cambios en el electroencefalograma, está asociado con la edad de aparición y también con factores que la predisponen y pronóstico. ¿Tiene la ciencia posibilidad de erradicar la epilepsia independientemente de las causas cerebrales que se presentan cuando posiblemente el individuo la contrae luego de tener ya su edad, de hacer su vida? Pero una persona, un niño que nace con síntomas, con esos rasgos, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia? ¿Hasta dónde puede ser que esa enfermedad se mantenga toda la vida del individuo, o solamente controlada, o pueda ser erradicada? Bueno, depende del tipo de epilepsia. Hay pacientes que hay, por ejemplo, familias que en donde hay epilepsia que son benignas, que generalmente se manifiestan en la infancia. Algunos epilepsias están asociadas a lo que se llaman convulsiones febriles. Estas, cuando el niño va, por ejemplo, creciendo, pues mejoran. Muchos no tienen crisis después que pasan a la adolescencia, pero eso depende de lo que esté implicado, porque hay pacientes con síndrome epiléptico que hay mutaciones en algunos genes en donde el paciente va a tener el defecto y por lo tanto va a tener una serie de cambios a nivel del neurodesarrollo y demás que van a provocar que ese paciente tenga repercusiones y secuelas o sea, a medida que avanza su vida. No todas las crisis epilépticas evolucionan y se quedan estáticas. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que se consideran libres de crisis, y estos son aquellos en los cuales tienen un periodo de 10 años libre de crisis, con 5 años sin medicación antiepiléptica. En esos casos uno considera que el paciente está libre de crisis, o un paciente con un síndrome epiléptico que ha sobrepasado la edad de presentación de la enfermedad y que ya no la presenta. Pero, por ejemplo, en situaciones en donde hay parto distóxico, o sea, hay un problema en nacimiento, hipoxia cerebral en el recién nacido, traumas cranoencefálicos, en donde hay una lesión cerebral estructural o accidentes cerebrovasculares, pues la lesión cerebral está ahí y no se va, o sea, no hay forma de que nosotros la podamos erradicar. Entonces el paciente probablemente va a cursar con epilepsia por el resto de su vida, pero obviamente hay fármacos y opciones que nos ayudan a mantener el paciente
mantenerse dentro de su enfermedad estable. Bien, es importante recordar también que María Teresa es parte del equipo multidisciplinario del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI, es nuestra neuróloga. Y quería preguntarte, María, hay muchos niños que van a la consulta que padecen epilepsia y también tienen una discapacidad intelectual. ¿Qué relación hay entre la epilepsia y la discapacidad intelectual? Porque bueno, hay relación dependiendo de cuál sea la causa de la epilepsia. Como mencioné, muchos niños tienen epilepsia porque han sufrido hipoxia cerebral al nacimiento, pacientes con parto pretérmino, etcétera. Y también hay, por ejemplo, herencias familiares de síndrome epiléptico como el síndrome de West y otros situaciones que provocan también retraso en el neurodesarrollo en los pacientes. De por sí también un paciente con crisis epiléptica que no se trate, que no reciba la ayuda necesaria, cada vez que un paciente convulsiona, son miles de neuronas las que se pierden a nivel cerebral y esto pues trae consigo que el paciente se disminuya la capacidad intelectual de aprendizaje. Lo otro importante también, principalmente en niños, que muchos de ellos me llegan a la consulta, por ejemplo, que me lo refieren al centro porque la maestra dice que el paciente tiene problemas para aprender, que no capta lo que se le enseña, que no copia en clases. Entonces, cuando hacemos el interrogatorio con la madre, cuando lleva el niño, nos damos cuenta de que el niño realmente está haciendo una crisis epiléptica, una crisis de ausencia, que no se da cuenta el profesor porque es una aula donde hay muchísimos estudiantes y quizás no se percatan, pero el paciente que hace ausencia, por ejemplo, está copiando y de repente deja de copiar porque ahí hay un episodio en donde el paciente como que hace una desconexión del medio y entonces todo ese lapso que pasó entre la profesora hablando y la desconexión, ya el niño lo perdió. Y vienen los problemas de aprendizaje. El niño no está atendiendo, no está aprendiendo porque no se está desconectando en medio de la explicación en la clase. Doctora, pero sí. muy interesante eso que apuntas, porque wow, yo pensé que pensaba que las crisis epilépticas eran solo cuando la persona convulsionaba y ya, o sea, como que esa era la crisis que yo conocía, pero realmente tú explicas y yo pienso cuántos niños que están padeciendo crisis epiléptica y los padres y los maestros no saben. Entonces, eso es muy, muy importante hablar de esa parte porque es como tú dices, llegan a la consulta y te dicen que tiene un problema de aprendizaje, como hablábamos hace un momentito, pero el problema es realmente algo, tiene que ver con el aspecto neurológico. Entonces, ahí ya, por más que se trate, porque esto es importante decirlo como psicóloga, por más terapia que reciba el niño, si el aspecto neurológico no es trabajado, no es corregido, no es medicado, pues no va a haber mucho avance en el niño, porque hay un aspecto físico que está interfiriendo en su proceso de aprendizaje. Ramón. Sí, doctora, dos preguntas en una. La primera es, ¿qué tan común es la epilepsia en la población general? ¿Y qué tan relevante es el historial familiar en el diagnóstico de la epilepsia? Ok, bueno, según la guía CEN de epilepsia, es una guía europea, en España un 0.7% de la población padece España no, Europa, 0.7% de la población padece de epilepsia, eso equivale a unos 6 millones de personas. De esos, en España hay 300 a 400 mil personas que viven con epilepsia y casos nuevos al año, unos 400 mil. A nivel mundial, la prevalencia de la epilepsia es de 0.61 por cada 100.000 habitantes por año. O sea que la prevalencia es alta. La epilepsia es una enfermedad que genera altos costes. En España, aproximadamente anual, se gastan unos 20 millones en pacientes que tienen epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que en ciertos casos, si no está bien tratada, puede reducir la calidad de vida del paciente y comparado con la población general, estos pacientes tienen de 2
a 5% de probabilidad de tener una vida más corta que la población en general. En cuanto a la predisposición familiar, pues es importante porque hay muchas epilepsias que se presentan por genes. Anteriormente no se hablaba mucho de esto, pero ahora sí hay screening de pruebas genéticas que nos indican cuando un paciente tiene una enfermedad de herencia familiar. Hay muchas que son autosómicas dominantes que se presentan en la mayoría de los miembros de la familia. La historia familiar, la historia clínica, cuando nosotros vemos un paciente, preguntar por los antecedentes familiares es importante, no solamente de epilepsia, sino de también antecedentes psiquiátricos y antecedentes de problemas como autismo en la familia, porque son enfermedades genéticas que pueden predisponer a tener crisis epiléptica a un paciente. ¿Y cuáles son las causas más comunes de epilepsia en niños y adolescentes? Hay muchísimas causas. Adultos. Hay muchísimas causas, desde causas estructurales, y en las estructurales podemos decir los tumores cerebrales, los eventos cerebrovasculares, enfermedades infecciosas como son la meningitis, encefalitis, que producen una lesión a nivel cerebral que puede provocar epilepsia. En cuanto a la genética, ya hemos hablado, muchísimas genes implicados en mutaciones. Por ejemplo, el gen SCN1 en el síndrome de Dravet, que es un síndrome epiléptico que ocurre en niños a partir de los 6 meses. Generalmente hay una mutación y eso es familiar, causa genética. Hay causas metabólicas de que un paciente presente crisis epiléptica. Importante aquí hacer una aclaración: no todo paciente que hace una crisis epiléptica es epiléptico, y cuando un paciente hace crisis epiléptica de origen metabólico, ya sea porque haya una hiperglicemia o una hipoglicemia, o sea, glicemia menor de 36 miligramos por decilitro, mayor de 400 miligramos por decilitro, puede desencadenar una crisis epiléptica en un paciente. Paciente con enfermedades renales, con aumento de la urea, la creatinina, la creatinina mayor de 10 predispone a que un paciente tenga crisis epiléptica. También el alcohol en altas cantidades o cuando un paciente, por ejemplo, que toma frecuentemente, deja de tomarlo, puede hacer una crisis epiléptica. O sea que hay muchísimas causas por las cuales un paciente puede tener una crisis epiléptica. Doctora, ¿y qué mensaje usted le da a esas familias? Porque usted sabe que el pueblo dominicano, muchos segmentos poblacionales, a veces desconocedores de los aspectos científicos, se hacen sus propias conclusiones, tienen sus propias creencias. Y en torno a la epilepsia yo he escuchado tantas cosas, sin quitarle mérito, porque el don de la naturaleza es algo extraordinario. Pero ¿qué mensaje usted le da a esa gente que cuando tienen un niño, una persona mayor con ese tipo de síntomas, ¿qué te digo? Mandan a hacer cosas, brebajes y botellas y asuntos ahí, tú ves, porque ellos, tienen ese tipo de convicción. ¿Qué usted le aconseja a esas familias realmente? Bueno, mire, esto incluso se plantea, en las guías se plantea la parte de la creencia. Eso no solamente aquí en República Dominicana, a nivel mundial hay muchísimas creencias con respecto a que son cosas mágicas, espíritus que se le entran a las personas y que provocan este tipo de situaciones. Yo siempre le digo a mis pacientes, muchos que me refieren, bueno, yo lo voy a llevar donde una persona ahí que le va a hacer algo, y siempre le digo, bueno, dentro de lo que usted considere y usted cree, usted puede hacer, siempre y cuando usted busque ayuda médica, porque las epilepsias son enfermedades que deben ser tratadas por un médico especialista, un neurólogo. Buscar información. Ahora también, por ejemplo, yo estoy haciendo una maestría en neuropsicología, y la neuropsicología, ¿de qué trata? Pues de darle apoyo a muchos pacientes que tienen enfermedades neurológicas y que lo necesitan. Programas de acompañamiento, de cómo orientar a la familia para que pueda vivir el día a día con un paciente con epilepsia. Todo eso con un neuropsicólogo, con un psicólogo se trata, pero nunca quedarse solo y siempre buscar ayuda profesional. Doctora, ¿y qué estudios son esenciales para confirmar el diagnóstico de epilepsia? Bueno, cuando un paciente llega con crisis epiléptica,
ya sea una emergencia, a un centro médico, hay muchísimos estudios que hay que hacer de base. Lo primero que yo mando a hacer en un paciente que viene convulsionando es una glicemia. Por lo que yo mencioné anteriormente, los niveles de glicemia elevados pues provocan convulsiones. Electrocardiograma, muchas afecciones cardíacas también pueden hacer que el paciente presenta síncope, que a veces se confunden con crisis epiléptica. Hay que hacer analítica, estudios de electrolitos, porque disminución de electrolitos como el calcio, el sodio, todo eso puede provocar una crisis epiléptica. Importante en emergencia el estudio de tomografía de cráneo, que se utiliza para nosotros ver en el momento si hay algo agudo que está provocando la convulsión, ya sea una hemorragia, un evento isquémico, un tumor cerebral, entre otras cosas. Hacer también más adelante para el screening. En todo paciente con epilepsia se indica un estudio de resonancia magnética cerebral. Y esto es porque, como dije, la tomografía es un estudio simple para nosotros ver en el momento si hay algo agudo que lo está provocando, pero muchas lesiones estructurales no se ven por tomografía y es necesario hacer estudios de resonancia magnética para ver con mayor profundidad la estructura cerebral y ver si hay algo en el cerebro que está provocando la crisis. Aparte de los estudios de imágenes y de analíticas, también en muchas ocasiones se necesitan hacer perfiles inmunológicos, porque hay muchos pacientes con problemas inmunológicos que pueden tener una crisis epiléptica. Además de eso, del perfil inmunológico, bueno, creo que en eso se basa. Otra cosa muy importante que hay que tocar también para el diagnóstico es el electroencefalograma, que también se utiliza. Esto es un estudio simple, rápido, barato, se puede repetir. Generalmente hay diferentes tiempos en los que uno puede hacer un electroencefalograma, ya sea 30 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar en el paciente. Y esto es un método que está disponible y que se puede hacer también. Ahora, el hecho de que un electroencefalograma esté negativo no quiere decir que el paciente no tenga una crisis epiléptica, porque puede ser que en el momento que se haga el electroencefalograma, pues el paciente no haga la crisis. El diagnóstico de epilepsia es clínico, o sea, yo hago una historia clínica, hago una evaluación del paciente y diagnostico, este paciente hizo una convulsión. Lo demás, estudio complementario para yo afianzar ese diagnóstico que yo he hecho en el paciente. Y doctora, ¿qué tan efectivos son los medicamentos antiepilépticos y cómo se eligen? Bueno, los fármacos antiepilépticos hay diversos. Hay muchos que actúan en diversos canales, algunos en los canales de sodio, por ejemplo. Estos actúan inhibiendo, estabilizando la membrana en los canales de sodio. Otros modulan los canales de calcio. Está ácido valproico, carbamazepina, que son medicamentos que pertenecen a este tipo de mecanismo de acción. También hay antiepilépticos que aumentan la actividad de neurotransmisores, como el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor a nivel del sistema nervioso central, y benzodiazepina, fenobarbital, son medicamentos que actúan a ese nivel. Otros medicamentos también actúan a nivel de las neuronas presinápticas, haciendo lo que es una inhibición de algunos neurotransmisores para disminuir la crisis. Entonces, se elige de la siguiente manera, dependiendo de, por ejemplo, en un niño, que nosotros buscamos para nosotros elegir un antiepiléptico en un niño, que se pueda dosificar de manera adecuada, que yo lo puedo utilizar tanto vía oral como endovenoso, que tenga los menos efectos secundarios posibles, porque estamos hablando de un niño. Cuando hablamos de niñas, ya a partir de los 18 años, mujeres en edad fértil, es importante ver el fármaco que vamos a utilizar, porque muchos fármacos antiepilépticos son teratogénicos, producen efecto en caso de que esa mujer salga embarazada. Entonces, cuando tenemos una mujer a partir de los 18 años en edad fértil, nosotros siempre tratamos de encontrar un fármaco adecuado para eso, y los hay, como la lamotrigina, que es un fármaco que actúa en los canales de sodio. Este fármaco se han hecho estudios y se ha evidenciado que no provoca efecto teratogénico en el feto. Otra cosa importante también en la población anciana, hay que hablar de eso,
Usted sabe que los ancianos por la edad se predisponen a que tengan mucha somnolencia, etcétera. Entonces hay que buscar un fármaco que no le dé mucho sueño, que no interfieran con otras medicaciones que ese paciente está usando. Muchas veces está usando medicamentos porque tiene una arritmia cerebral y, por ejemplo, hay muchos medicamentos como el ácido valproico que si usted está usando un anticoagulante puede interferir y el efecto no es el mismo. Entonces siempre se busca un fármaco que tenga lo menos efectos secundarios, atendiendo a la población que nosotros vamos a trabajar. Doctora, después de esa magistral exposición científica, brillante conferencia magistral sobre la epilepsia, ¿qué mensaje usted le deja a esos segmentos, a la sociedad dominicana, sobre esta, se podría decir en algunos casos, terrible enfermedad que genera tantos inconvenientes y la cual tiene mucha incidencia, no solamente a nivel de la sociedad dominicana, sino a nivel del mundo? ¿Qué usted le podría decir científicamente hablando? Bueno, mi consejo es que busquen ayuda siempre, que se lleven del consejo médico, que no dejen el medicamento. Una de las principales causas que nosotros vemos en emergencia, cuando un paciente llega convulsionando ya conocido con epilepsia, es porque dejó y abandonó el tratamiento. Entonces, decirle a la población, bueno, usted tiene una condición, es como que usted tenga hipertensión. Muchos de los pacientes no quieren tomarse los medicamentos, por lo que hemos hablado anteriormente, ese estigma social que hay con los pacientes epilépticos. Todo el mundo cree que el que tiene epilepsia tiene retraso mental o tiene un problema o es loco, como dice la población general, y no es así. Nosotros tenemos muchísimas personas funcionales, niños, adolescentes, mujeres, personas envejecientes que viven con epilepsia. Lo otro es saber cómo abordar un paciente cuando hace una crisis en la casa. Tener mucha cuenta, muchas veces se han recomendado, usted le pone algo ahí para que no se muerda la lengua. Eso está contraindicado, porque en ese momento el paciente tiene pérdida de la conciencia, no está conectado con su medio y usted le pone algo, se lo puede tragar. Lo que usted tiene que hacer en este momento es, mire, póngalo de ladito, espere que pase la crisis y luego que termine usted le revisa la boca, llama al sistema de emergencia para que le asistan. Bien, hemos concluido definitivamente con la entrevista de la doctora María Teresa Peña. María Teresa queda debiéndole a los oyentes mucho, y al equipo de producción, así que volveré y volveré, como dice una canción. Bueno, Nilson Medina, vamos adelante porque el programa continúa más adelante. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite, tecnología accesible. Muy buenos días a todos los amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vamos a conocer una aplicación muy interesante para nuestro celular y para nuestro computador. Hoy tenemos una función para los dos dispositivos. Así que hoy vamos a conocer ATPER Keyboard. Es un teclado, ya se lo voy a deletrear porque sé que es bien complicado entenderlo. AIRTYPE, AIRTYPE Keyboard, KEYBOARD. Este teclado o esta aplicación es un teclado muy, pero muy interesante. Cuando ustedes lo descarguen, le dan sus respectivos permisos y lo activan. Y después que lo activen en configuración de su teléfono, vamos a acceder a un campo de texto
ya sea en WhatsApp o donde ustedes quieran. Vamos a buscar ajustes, WhatsApp, activo. WhatsApp, Acciones. vamos a entrar aquí. WhatsApp, escribir mensaje, campo de texto, edición en curso, punto de inserción al principio. Bien, ya yo estoy en Acciones un campo de texto. disponibles. Estoy aquí en un campo de texto, en un chat. Y vamos a buscar en la parte inferior izquierda de nuestro teléfono el teclado que ya hemos instalado y configurado previamente. Emoji, teclado siguiente, AirType Keyboard. AirType Keyboard o AirType Keyboard, como se escribe. Vamos a darle Teclado aquí. siguiente, Español España. Ok, después que damos 2 toques en el teclado, vamos a hacer una exploración y vamos a encontrar un enlace que el teclado nos va a mostrar. Broad Globe Standard AB Grandes Back Standard HTTP /192.168.102.8307 Este es el enlace el cual vamos a copiar. Ustedes lo van a copiar y simple y llanamente, si tienen WhatsApp en el computador, lo pegan en un chat cualquiera, por ejemplo en este mismo chat, se lo envían y cuando lo tengan en el computador lo abren en el navegador. Vamos a ver esa parte ahora en nuestro computador. Ya yo tengo el enlace en mi computadora, así que ya no tengo que copiarlo, pero simple y llanamente ustedes los copian y ya después de copiarlo lo abren en el navegador. Vamos a irnos al computador. Bien, ya estando aquí en el computador, vamos a buscar lo que es nuestro enlace para poder acceder a nuestro teclado. Como les dije, ya lo tengo aquí. Vamos a escuchar que tenemos el lector aquí con ustedes y vamos a escuchar lo que es el enlace que ya hemos copiado previamente para hacer la práctica. http://192.168.1.102.8307 /. Ahí está el mismo enlace que escucharon en el celular. Vamos a abrirlo en nuestro navegador web. Google Chrome 7 de 20. Nueva pestaña, Google Chrome. Ok, aquí tenemos a Google Chrome. Vamos a pegarlo y un Enter. AirType Web Access Documento, edición multilínea en blanco. Bien, ya que hemos abierto lo que es el enlace que hemos copiado en nuestro teléfono al computador, vamos a escribir algo en la computadora para luego visualizarlo en nuestro dispositivo móvil. Saludos a todos nuestros amigos oyentes de Capacidades al Límite. Vamos a pulsar aquí. Saludos a todos nuestros amigos oyentes de Capacidades al Límite. Ahí está, el teléfono me verbalizó lo que escribí. Si quiero puedo seguir escribiendo. En blanco. Y todavía no he enviado el mensaje. Vamos a ver. Hoy estamos realizando una práctica con múltiples dispositivos. Eso fue lo siguiente que escribí. Y por último, me despido de ustedes agradeciendo su atención por el día de hoy. Excelente sábado para todos. Me despido de ustedes agradeciendo su atención por el día de hoy. Excelente sábado para todos. Bueno, se me fue una letra mal, pero bueno. El caso es que ahora en mi dispositivo móvil yo puedo Enviar, buscar botón. el botón enviar. Enviar. Mensaje de voz. escuchen ahora. Escribir cámara. GIF. Compartir archivos. Mi mensaje. Saludos a todos nuestros amigos oyentes de Capacidades al Límite. Hoy estamos realizando una práctica con múltiples dispositivos. Me despido de ustedes agradeciendo su atención por el día de hoy. Excelente sábado para todos. 7. Exacto. 01 páginas.
Bien, ahí está lo que es la práctica sobre este teclado. Es muy interesante, lo recomiendo. Créanme que las personas que no les gusta escribir en el teclado de su dispositivo móvil pueden utilizarlo para escribir desde su computador. Claro que es un poco más tedioso por el tema de que tienen que utilizar doble dispositivo, el computador junto con el teléfono, pero es una herramienta más que nos puede servir a muchos, como a otros pueda que no les interese mucho. Así que yo me despido y espero que para la próxima estén ahí con nosotros con más temas interesantes sobre la tecnología. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. El Estado Dominicano, la DGCET y los conductores en el territorio nacional. El Estado es una organización política que regula la vida de las personas que habitan en un territorio y se caracteriza por tener instituciones soberanas, un gobierno, un pueblo, un territorio y un Estado de Derecho. Su primer deber es proteger los derechos fundamentales de las personas y respetar su dignidad. Hasta ahí todo bien. Por ello resulta sorprendente para cualquiera que observe las actuaciones de todos los gobiernos que han pasado por la administración del Estado Dominicano, descubrir que la institución madre de todas las instituciones, que es el Estado, como ya he dicho, es usada por los diferentes partidos políticos que nos han gobernado como una empresa privada o peor aún, como una finca de su propiedad. Me explico con dos preguntas. ¿Cómo es posible que el Intran, con un presupuesto de unos 3.893.463 pesos, invierta tan poco o casi nada en publicidad para la seguridad vial de todos los dominicanos? ¿Y por qué una situación catastrófica como la del tránsito en el país, que cuenta con dos instituciones como el Intran y la DGCET, con un presupuesto de casi 4.000 millones de pesos, no encienda todas las alarmas para tomar correctivos ante una situación que desborda a toda persona que decida tomar un guía y conducir en este país? La respuesta es tan sencilla que causa tristeza, y es que el Estado Dominicano, representado por los partidos políticos tradicionales, PLD, PRM, PRD y la Fuerza del Pueblo, FUPU, si llega a ser poder, se han acostumbrado de un modo casi enfermizo a las cuotas que generan los casi 2 millones de multas que el Intran, a través de los agentes de la DGCET, antiguos AMET, le pone al pueblo indefenso minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana. Hasta ahora era difícil entender el que los gobiernos no tuvieran ningún interés en regular el tráfico, el intensísimo tránsito de la República Dominicana en los últimos años, pero ahora cobrando entre 1.000 y 1.667 pesos como mínimo, los gobiernos no tienen ningún interés en arreglar un mal que le produce entre 2.000 y 3.000 millones de pesos al año. Para que se tenga una idea más clara de lo que llevo dicho, y según publicar el periódico Diario Libre el pasado mes de noviembre de este 2024, hasta octubre la DGCET había impuesto la siguiente cantidad de multas. En enero, 157.000, en febrero, 106.000, en marzo, 165.000, en abril, 146.000, en mayo, época de elecciones, solo 94.000, en junio, 178.000, claro, para recuperar mayo. En agosto, 187.000.
En septiembre, 177.000 y en octubre, 185.000 en octubre, para un total de casi 1.600.000 multas. Solo a 1.000 pesos por multa, esto suma unos 1.600 millones de pesos. Y aún no finaliza el año. Así que bien visto, estas entradas nada despreciables de impuestos indirectos son muy apreciadas por los partidos que administran el gobierno y por lo tanto el dinero del Estado. Es esta realidad, este impuesto indirecto que beneficia a los gobiernos, el que mantiene atadas las poderosas manos del Estado y no permite, más por falta de interés que por negligencia, el que se regule el tránsito en toda la geografía nacional. Mientras la situación descrita sea vista por cada gobierno como una finca productora de dinero en forma de multas, no existe la más mínima esperanza de que esa situación cambie. Para el gobierno detener esta especie de cobro compulsivo y cuasi mafioso sería como dispararse a los pies, pues perdería una fuente infinita de generación de dinero. Para continuar en lo mismo, el Estado solo debe enarbolar la consigna de que está dando cumplimiento a la Ley de Tránsito 6317. Y para el ciudadano común que no entiende por qué los agentes de la DGCET son tan molestos e imponen tantas multas sin ton ni son, la única consigna ha de ser mastique y trague, pero en silencio, pues es la ley la que se le está aplicando y nadie en teoría, está por encima de esta. Se puede alegar, sin embargo, que los conductores la tienen bien merecida y que son unos imprudentes, que no respetan la luz roja, que crean los terribles embotellamientos del tránsito por su mala educación tanto hogareña como vial, que no usan cinturón, que los motociclistas no quieren llevar cascos. Y es cierto, esos argumentos son verdades, pero verdades a medias, que es lo mismo que mentiras. Me explico. El gobierno, como administrador del Estado, no cumple con su tarea de educar al ciudadano sobre la forma correcta de conducirse por las distintas calles y carreteras, ni emprende ninguna campaña de concienciación ni de educación ciudadana sobre el tránsito. Por otro lado, la gente continúa aprendiendo a conducir con cualquier conocido y por supuesto aprende mal, sigue los mismos hábitos y patrones de quien le enseñó y como no hay una campaña de educación dirigida al ciudadano ni a su bienestar, se repiten los mismos errores de conducción al infinito y en esta especie de tirijala, el gobierno de turno, la única campaña que hace es la de acusar al ciudadano de imprudente en los medios a los que paga y se justifica con que es el ciudadano el único culpable de la educación vial que el Estado le niega a través del gobierno que se encuentra administrando en el momento y es igual que se llame PRM, PLD, PRD o FUPU, son todos iguales al manejar el Estado con un sentido de productor de ganancias y sin la más mínima conciencia ética. Lo que ha faltado en los distintos gobiernos que hemos tenido en todos estos años es un poco de vergüenza, un poquito de pudor, mucha ética, una actitud de empatía y respeto hacia el otro, mucho amor al prójimo y una gran dosis de confianza en lo que somos capaces de lograr los dominicanos cuando nos unimos y caminamos en la misma dirección. La cosa que aún nos falta como país es un proyecto de nación en el que el gobierno que esté al frente del Estado no nos vea como una mercancía, como unos tontos útiles a los que hay que explotar y aprovechar como algo desechable. Es esta mentalidad de comerciantes al mejor estilo del dictador Trujillo lo que ha primado en casi todos los gobiernos que hemos tenido después de la funesta dictadura y la que convierte al Estado en un fiscal, en un castigador despiadado y cruel que irrespeta y maltrata al ciudadano solo para obtener ganancias como la de estos casi 2 millones de multas que los agentes de la DGCET imponen al ciudadano de manera despiadada, sin la más mínima compasión, amparados y arropados por la ley para que nadie se atreva a protestar porque sea legal que sea legal hacer estos cobros compulsivos a los infelices conductores de nuestro país no lo convierte en justo ni correcto. Finalmente, es una pena que el Estado, representado por estos gobiernos cada vez más iguales, más similares en sus métodos y formas, no crea en el dominicano y solo lo trate como un tonto útil y no como un ciudadano con el derecho a vivir una mejor vida por su trabajo y contribución con el bienestar general.
alguien debería decirles a los gobernantes de turno que no solo servimos para pagar sus multas y mantener sus vidas privilegiadas, sino que merecemos más, porque sin nosotros y nuestro trabajo de cada día no existiría una República Dominicana ni este paraíso que hemos creado y del que nos tienen excluido. Muchísimas gracias. Bien, como siempre, excelente, el panorama actual, excelente. Aunque si estuviéramos un programa aquí de un poquito más de tiempo, habría que sacarle algunas cosas, algunas puntas a ese panorama actual y sería digno de expandirlo en cuanto a una discusión sincera porque es verdad, todas esas verdades que dice el licenciado Ramón Gil, pero habría que cuestionar al pueblo dominicano. ¿Qué está haciendo el pueblo dominicano para romper ese secuestro que tienen los partidos políticos? Pura y simplemente una pregunta. Porque aquí todo el mundo como que está feliz, bebiendo y haciendo lo que le da la gana, y en fin. Y los partidos y los partidos haciendo lo que ellos realmente saben hacer, que es oprimir en lo económico, en lo educacional, pero también que está el pueblo dominicano propiciando para que esas cosas por lo menos vayan cambiando. Vamos a esperar, pero el panorama actual como siempre, sin desperdicio. Señores, hemos concluido por el día de hoy con la producción de Capacidades al Límite en su emisión número 14, la licenciada Ana García, José Fernández, el licenciado Ramón Gil, la doctora María Teresa Peña con una exposición magistral, Nilson Medina y Sergio Almonte. Les decimos, el próximo sábado volveremos a las 9 de la mañana por Éxito 90.5 con otro contenido mucho más interesante. Buenos días. Éxitos 90.